esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Hoy despertamos con luz en el corazón. Hay esperanza, hay vida en su amor. Fuimos llamados a un nuevo amanecer. En Cristo libres volvemos a creer. Estamos convocados a estar capacitados a través de un discipulado que usted y yo venimos recibiendo, que es basado en edificándonos a través del propósito eterno. Ya sabemos que no hay propósitos, sino un propósito, y es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en esa línea del propósito eterno, ya saben que hace 8 días aprendimos a través del nuevo pacto, ¿cierto? Ya sabemos, aprendimos que habían 2 pactos. Uno, el de nuestros antepasados, donde el Espíritu de Dios venía y se volvía y se iba. Hablaba, dejaba el mensaje, se lo daban al pueblo, el pueblo decidía qué hacer y vimos todo lo que pasó en el desierto, que aún Dios
haciendo venir por medio de su pacto el Espíritu Santo, el pueblo desobedeció. El pueblo, muchos se basaron o llegaron y quisieron vivir sus propios preceptos, sus propios conceptos. Algo que no está ajeno a lo que vivimos actualmente. Hoy Dios es para todos. Sí, hoy Dios es para todos. Más están los que viven como quieren vivir y están los que viven como Dios dice y hizo en su propósito que debíamos de vivir, ¿cierto? Están los que cuestionan si Dios existe porque hay tanta maldad, porque hay tanta hambre, porque hay tanta enfermedad, y están los que entendemos que eso es por causa de la maldad del hombre, no por la maldad de Dios. Esas son las consecuencias de las acciones del hombre, no son las consecuencias del propósito eterno de Dios. Porque en lo que hemos venido aprendiendo dice que desde antes de la fundación del mundo, tú y yo ya habíamos sido escogidos, ya habíamos sido predestinados, ya habíamos sido formados en el vientre de nuestras madres sin que nos faltara ni un solo órgano. Usted y yo estamos aquí completos gracias a la voz creadora de nuestro Padre. Bien, comenzamos a crecer. A medida que crecíamos, comenzamos a entender lo que era el bien y el mal, que ya estaba destinado en medio de la naturaleza o en medio de lo natural a través de la desobediencia que aconteció en el Edén, ¿cierto? Donde por haber consumido de ese árbol, se abre el entendimiento, se despeja la mente del ser humano, se conoce la ciencia del bien y del mal, y en esas dos ciencias están o se da la libertad o la oportunidad de que el hombre viva. Y el hombre ha vivido por muchos años conociendo la ciencia del bien y del mal, y de las dos ha sacado provecho. Porque hay quienes tienen la delincuencia por bien, hay quienes tienen la maldad por bien, hay quienes la tienen por negocio, sabiendo de que todo eso ofende a Dios. Más está aquel que ha sabido de que todo eso en las malas consecuencias siempre va a traer destrucción, maldad, enfermedad, va a traer dolor, va a traer derramamiento de sangre, va a traer luto, ¿sí? Va a traer siempre desasosiego, se va a perder la paz. Y es lo que hoy vemos en las generaciones o en la medio de la sociedad, ¿cierto? Hoy vivimos una segunda pandemia, que es la salud mental. Y todo eso ha encerrado el hecho de que el miedo que nos encerró hace 6 años, hoy es el temor y el terror de muchos en ansiedad, en angustia, en aflicción, en terror, en miedo, porque todavía se vive en ese miedo. Ya ahora el mundo va más rápido, ¿cierto? El mundo va más rápido y muchos se quedan en medio de eso, muchos se desesperan. Se quiere obtener algo que requiere de una estructura sin hacer esa estructura. Y aquí es donde nosotros comprendemos el diario vivir de la humanidad. Los dos puntos que el Señor pone, construir sobre la roca o construir sobre la arena. Y a través de eso, en la vida que el Señor nos ha dado, nos entregó también la estrategia de hacerlo, a través de madera, heno, hojarasca. Pero también nos dio plata, oro y piedras preciosas. Con un compromiso que le dio a la humanidad. Por eso aquí es donde usted y yo nos confrontamos para entender lo que hoy vamos a aprender un poco, y es vivir en el espíritu. Las dos maneras de edificación siempre van a ser pasadas por fuego. ¿Cuál de las dos se sostendrá? ¿La madera, el heno o la hojarasca, o el oro, la plata o las piedras preciosas? Y en todo eso usted y yo nos podemos identificar. ¿Dónde hemos edificado? ¿Dónde hemos construido? ¿Sí? ¿O con qué? Porque pudo haber construido sobre la arena con oro, plata y piedras preciosas.
pero vinieron los fuertes vientos, vinieron las fuertes lluvias, como dice la palabra. ¿Y qué quedó? Mas si construimos sobre la roca, dice que igual vienen los fuertes vientos, las fuertes lluvias y todo eso, y los que están sobre la roca permanecen. El fuego prueba la madera, el heno y la hojarasca y solamente queda ceniza. Si prueba el oro, la plata y las piedras preciosas, dice que antes son refinadas. Les da mayor valor, les da mayor pureza, les da mayor firmeza. Y aquí, en todo esto, para que comprendamos, ahí en ese término de ese pacto que el Señor hace con nosotros, es que tú y yo hoy vivamos una vida en el Espíritu. ¿Una vida en qué? ¿Cómo se vive en el Espíritu? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Vive usted en el Espíritu? Pregúntese internamente, respóndase internamente, ¿vive en el Espíritu? ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Cuando te pasa algo feo y usted sabe responder. ¿Le ha pasado? ¿Cómo ha respondido? ¿Ha pasado un momento crítico? ¿Cómo ha respondido a ese momento crítico? ¿Le ha pasado un momento de dolor? ¿Cómo ha respondido a ese momento de dolor? ¿Le ha pasado un momento de necesidad? ¿Cómo hemos respondido a ese momento de necesidad? Y para comprender el vivir en el Espíritu, le voy a invitar a que vayamos por allá al libro del Evangelio de Juan, capítulo 16. ¿Sí? Juan, capítulo 16. Donde habla de la obra del Espíritu, desde el versículo 5, para que usted y yo entendamos todo un contexto que es muy especial. Y vamos a entenderlo desde la palabra, porque yo creo que cuando la palabra nos da a entender con mayor sabiduría, las palabras del hombre sobran. Y aquí es desde el 5, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es el Señor hablando, ¿cierto? A través de este evangelio y dice del 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Principio para llegar a la vida en el Espíritu es saber que tú y yo tenemos un regalo tan grande y es ese consolador que es el que nos guía a saber de que necesitamos un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón o en todo lo que somos. ¿Y qué es lo primero que nos debemos de deshacer? Uno, pecado, de justicia y de juicio nos convence. Y aquí dice, y continúa diciendo, por eso les digo que la sabiduría, la Biblia es el único libro que se interpreta así solo. Y aquí comienza el mismo Señor a dar la explicación. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La humanidad hoy juzga el pecado y le echa la culpa de las consecuencias del pecado a Dios porque no creen en Él. ¿Se ha encontrado usted con alguien que dice, si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren? Y aquí dice, mire que la palabra misma da la respuesta. ¿Por qué el Señor necesita que el Espíritu haya vuelto y convenza de pecado? Porque mucha humanidad no cree en Él. Hay gente y hay seres que no creen en Él. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Él ha ido al Padre,
no lo vemos físicamente, pero a través del Espíritu nos dio un regalo muy grande y es su Espíritu, el cual mora en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu es el que nos lleva a vivir una vida en el Espíritu. Nos guía, nos da la estrategia, nos da la herramienta, nos da la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, que es lo más importante. Recuerde que el conocimiento es una verdad que nos libera de todo yugo de pecado, de maldad, que nos libera de todo yugo, y un yugo es aquello que se le coloca al buey, ¿cierto? Para poderle dar una guía, y muchos son guiados a través del yugo del pecado. Tienen la oportunidad de girar a hacer el bien, pero ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde los lleva el yugo? Hacia el mal, hacia la perversidad, hacia lo malo. Por eso dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no lo veremos más, pero tenemos esto. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, hay cosas en las cuales usted y yo como seres humanos, entendidos que somos, cuando vemos la maldad, cuando vemos el aumento de la muerte de niños, cuando vemos el aumento de la destrucción de las familias, y que sabemos que Dios no es el que lo está ocasionando, sino las consecuencias de nuestras acciones, el pensamiento y las acciones nuestras, porque nada acontece en nuestras vidas que cambie si nosotros no hemos entendido que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y muchas veces, mire, hay quienes, aún él siendo juzgado, y le dieron lugar. Hay quienes, aún sabiendo de que el adversario ha sido juzgado, y le han dado morada, le han dado derecho legal. Es el rey de ellos, es el padre. Porque recuerden que así como el Señor aquí está hablando del Padre que está en los cielos, también hay un padre de mentiras. Y hay quienes buscamos al Padre de verdad, al Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza, pero también están los que buscan al Padre de mentira o le sirven al Padre de mentira por medio de la mentira, por medio de la maldad, por medio de no vivir los mandamientos tan sencillos en los cuales Él resumió toda una vida para el ser humano. Toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. De poner y depositar todo allí, de amar al prójimo como nos amamos a sí mismos. Y dice que en eso es donde realmente agradamos a Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Aún este príncipe siendo juzgado, y muchos lo justifican. Lo justifican a través de lo que decíamos, aquel que se levanta a decir, si ustedes son tan de Dios, si Dios es tan real, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto derramar de sangre? Porque están los que sirven al padre de mentira, a las obras. ¿Quién mata, roba y destruye? El padre de mentiras. El príncipe de este mundo. Dice que ya usted y yo no estamos bajo la potestad del príncipe de este mundo. Si lo entendemos, el cómo llegar a vivir la vida del Espíritu. Y dice el 12, y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, mire, cuando venga el Espíritu de qué, Él os guiará a qué. O sea, es necesario el Espíritu para que usted y yo entendamos qué es la verdad. Porque nos movemos a través de que alguien con un argumento, una razón, un cuestionar, nos haga dudar de quiénes somos. Y allí es donde golpean la identidad de la cual usted y yo tenemos. Allí es donde golpean el propósito por el cual tú y yo estamos. En Él. No fuera, en Él. Y allí, porque dice que este Espíritu, que es de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere. ¿De quién? Aquí está hablando de que el Espíritu es el que trae en sí o habla a través de nosotros. Mire, y aquí hay algo. Todos buscamos que alguien llegue y nos profetice al oído, ¿sí o no? Y aquí es que el Espíritu morando en nosotros, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, parta de allí, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo no está aquí dentro esperando simplemente oír la voz de Dios para saber qué manifiesta. No, el Espíritu Santo tiene unos frutos y esos frutos son 9 de ellos los más importantes, ¿sí o no? Y esos 9 frutos también están en nosotros. Así como el Espíritu está en nosotros, lo que sea de Él está en nosotros. Entonces dice que Él ya no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todos andamos en una vida de afán, de ansiedad, de carrera, ¿sí o no? No ha llegado el día siguiente y ya estamos preocupados. Y el Señor dice, no te preocupes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, su propio problema, su propio de todo. Pero nosotros ya queremos ir más adelante. Nosotros no nos han dicho y ya suponemos, ya pensamos, ya estamos en el mañana. Y el único que sabe qué es el mañana es Él. Y acontece, mire, la ciencia hoy ratifica lo siguiente. Usted y yo pensamos 100 cosas que nos van a suceder. Siempre pensamos 100 cosas malas que nos van a suceder. Y llega la hora de la verdad y de esas 100 cosas, 99 no nos suceden. Vamos más allá, estamos más preocupados de lo que debemos de preocuparnos. Alguien nos dice algo y nos preocupa, nos carga, nos aflige. Y somos, a través de lo sensorial, seres que por una palabra usted se puede estabilizar o se puede desestabilizar. Usted se puede fortalecer o se puede debilitar. Por cierto, nos angustia, todo nos angustia. Y el Señor es el único que tiene el control de todo. Entonces dice que Él nos dice las cosas que habrán de venir. La necesidad de vivir en el Espíritu. Uno, para que sea regulado nuestro afán, para que sea apaciguada nuestra mente. Necesitamos regular nuestra mente, dominarla, para poder entender por qué la mente de nosotros es la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Cristo pensaría. ¿Y cómo Cristo pensaría en el momento más angustioso que usted tiene hoy? ¿Cómo Cristo tomaría una decisión a través de lo que usted más le aflige hoy? ¿Cuál sería la decisión, el pensamiento de Él? De la decisión que piensas tomar. ¿Qué la estás tomando a través de la mente de Él o a través de tu mente? Porque si es a través de nuestra mente, la consecuencia no se la podemos culpar a Él. Aquí cambia todo. El vivir en el Espíritu ya es las acciones del Espíritu, porque dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recoge, más el que siembra para la carne, de la carne misma recoge. Entonces aquí es mis decisiones en la vida en el Espíritu, las tomo por el Espíritu o las tomo por mi mentalidad, por mi carne, por mi ocio, por mi, cierto, por lo que yo deseo o anhelo. Y ese mismo va a ser el fruto. Entonces yo, es que yo le pedí en oración al Señor y mire lo que me pasó. Le pudiste haber pedido en oración, pero accionaste o lo hiciste en las obras de la carne, porque es la manera de que muchas veces lo hacemos. Y esto, ¿cómo? Usted dice, ¿cómo lo podemos sustentar? ¿Te han mentido? Sí. ¿Le han traicionado? ¿Le han decepcionado? Asimismo, muchas veces nosotros usamos la oración para dirigirnos a Dios. Le hemos mentido, lo hemos traicionado, lo hemos defraudado. Decimos en oración hacer una cosa y terminamos haciendo otra. Y comenzamos a decirle al Señor y a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Nos pasa.
Le estoy hablando de mi vida, no lo estoy juzgando a usted. Solo que si a través de eso todos queremos aprender, le estoy dando testimonio de que cuando lo comprendimos y entendimos, de que ese espíritu me guía a la verdad, ¿cierto? Ese espíritu de verdad me ha guiado a la verdad. He comprendido de que ya tengo que dejar de tomar decisiones en mi carne y de tomar las decisiones dentro de su propósito para que los resultados sean diferentes. Quiero la paz, pero vivo atormentado, ¿cierto? Es como la imagen que yo sé que muchos la han visto y es, quiero dejar de sentir dolor, suelta el cactus. Abrazados al cactus. Señor, quita este dolor de mí. Y mal lo apretamos. Hay que soltar lo que nos hiere, hay que soltar lo que nos destruye. El Señor nos guía, el Señor nos limpia, el Señor esto, ¿cierto? Hay de a los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tiniebla. Mire, y dice, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso le ponía el ejemplo de la mentira, la decepción, ¿cierto? El engaño, que es donde el ser humano o como seres humanos nos hemos golpeado más, nos hemos decepcionado más, ¿o no? ¿Usted ha sido decepcionado? ¿Y a cuántos ha decepcionado? Nos pesa la decepción, pero no medimos cuánto hemos decepcionado. Así como estamos heridos por una decepción, hemos herido a otros por decepciones. Entonces, dice que todo esto, para que tú y yo comprendamos lo siguiente, Él dice que Él eso glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice el Señor, es de Él y por eso dije que tomará de lo de Él y nos dará a nosotros. O sea, mire el mismo Señor diciendo, todo lo que el Padre tiene es mío. Entonces yo voy a Él para que de lo que Él tiene, ¿cierto? De lo que Él nos dé. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay otro. Y asimismo nos haga saber. Mire, y continúa diciendo en el 16. Estamos todavía en Juan. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Y entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues. Dice, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, mire que ya aquí todo, la edificación del Señor cambia. Les habló por parábolas, ¿cierto? Todos sabemos que el Señor, los mejores mensajes o las más grandes enseñanzas que nos dio a través de los discípulos fue todo a través de parábolas, ¿cierto? A través de palabras, de parábolas, y aquí cambia el Señor un lenguaje a través de lo que, cómo Él prepara al ser humano para entenderlo. Y dice, no entendemos lo que habla, y Jesús conoció. Preguntáis entre vosotros acerca de esto. Dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Mire cómo cambia el mensaje del Señor aquí. Para vivir en el Espíritu, hay cosas a través de las cuales en esta vida es donde tú y yo, ¿qué es lo que más recibimos? Persecución, burla, perdemos amistades, la familia cambia, la familia nos señala, nos comienzan a decir aleluyas, evangélicos, una cosa,
son palabras que yo he oído, no sé si usted las ha oído. Mas en todo esto, dice el Señor, que eso será motivo de que quizás nos aflijamos, nos angustiemos y para algunos de llorar. Mas dice el Señor que todo eso que nos pase será motivo o se convertirá en ¿qué? En gozo. Toda esa tristeza se convertirá en gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado la hora, ¿cierto? Y después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Mamás, es mentira lo que la Biblia dice. Ustedes sienten dolor en el momento de, ¿cierto? Puje. Pero después, ahí está, ahí dice, no vuelvo a tener un hijo. Y es donde más ligero. Mi abuela en el primero dijo que no volvió a tener hijo y son 19 tíos. Entonces dice que no se vuelve, ya no se acuerda de la angustia por el gozo, ¿cierto? De que ya ha nacido un nuevo miembro, un nuevo bebé. Se le olvida el dolor, se le olvida la tristeza, se le olvida la angustia. Eso es solamente en el momento de las contracciones. Después, otras dicen, no, yo esa no la repito. Pero yo confronto ese dolor con el gozo, con la aflicción, con lo que usted hoy vive como mamá. Dice no querer volver a repetir ese dolor, pero sus hijos son motivo de dolor. Sus hijos son motivos de angustia. Son la consolación a sus momentos tristes. Porque dice y escrito está, herencia del Señor son los hijos. Y nosotros somos herederos y coherederos de un reino inconmovible. Y ese reino inconmovible está rodeado de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que esa herencia viene a través de algo que se ha acompañado de justicia, paz y gozo. Y el Espíritu Santo, que ya lo leímos anteriormente, que nos lleva a la verdad y nos hace comprender esa verdad, es el que me hace entender la justicia, la paz y el gozo. Por eso es importante vivir en el Espíritu. Entonces mire que ya a través de eso no volvemos a tener esa tristeza. Y dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Mire que es una promesa del Señor. Cuando ya vive el Espíritu en nosotros y nosotros vivimos esa vida en el Espíritu, puede venir la aflicción, la angustia, la tristeza. Aquí es donde comprendemos porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno puede decir, pero ¿por qué vivo tanta tristeza, tanto dolor y tanta angustia? Porque la paz no llega sola. La paz la activa, la mueve y la manifiesta el Espíritu que mora en nosotros. Mire la diferencia de lo que aprendíamos hace 8 días. Un pacto donde el Espíritu venía, hacía lo que hacía y se iba. Ahora en este nuevo pacto, un pacto renovado que es Cristo para nuestras vidas, ya no es que el Espíritu viene y se va, ya el Espíritu permanece, ya el Espíritu está allí. El Espíritu dentro de nosotros es ese que nos pone ese miedito cuando queremos pecar. Es ese que nos pone ese temor cuando sabemos que vamos por un camino y es el que nos reargulle, por ahí no es. Es el que nos guía en su verdad a no tomar las malas decisiones. Es el que nos guía y nos prepara a través de cada que nos congregamos, preparar un culto racional, agradable a Dios. Permite que llevemos toda esa razón, toda esa lógica, todo ese cuestionar a su presencia, mas también nos guía a través de Él mismo, la obra de justicia, en hacer de que ese culto racional cambie, que nuestra mente cambie, que a través de cambiar nuestros pensamientos, nuestro obrar, nuestras acciones,
las cosas que han de ser añadidas, comprendamos por qué son verdad y por qué están allí. Porque hay gente que hoy tiene algo y no sabe por qué. O hay gente que tiene muchas cosas y las llama bendiciones. Ni tu casa, ni tu carro, ¿cierto? Ni tu dinero son bendiciones. Son añadiduras. La bendición es Cristo, porque dice que en Él tú y yo estamos más que bendecidos con Cristo. O sea, Él es la verdad. Eso puede, usted lo puede, hay gente que tiene casa, no tiene a Cristo. ¿Cómo viven? Y ellos no le llaman bendición, le llaman el fruto de su trabajo. Le llaman el esfuerzo de toda su vida. Le llaman los ahorros de toda su vida. ¿Sí? Mire que hay muchas cosas en las cuales usted y yo aprendemos. Nosotros le llamamos, como evangélicos criollos, tener casa. Es que Dios me bendijo con una casa y el de afuera, gracias a los ahorros de toda mi vida, yo tengo casa. Gracias al crédito hipotecario que llevo 20 años pagando, tengo casa. No le llaman bendición, le llaman sacrificio. Por eso, en la vida en el espíritu, en el entender su verdad, sabemos que eso es una añadidura. Cielo y tierra pasan, mas su verdad, su palabra no van a pasar. Eso hoy lo tenemos, solamente Dios sabe mañana. Todos ya vimos cómo la humanidad y cómo lo natural nos dan ejemplos. Veamos a aquellos que han dejado herencia. No hay sino titulares. Se pelean, se luchan por un derecho, por un beneficio, por una cosa. ¿Sí? Hijos que han matado a sus madres por la póliza de vida. Y le estoy hablando de Colombia. Ellos mismos las han mandado a matar simplemente porque su mamá tiene un seguro de vida que vale una plata. ¿Qué les va a quedar? Y aquí en Colombia, donde lo hemos visto a través de las noticias, que por un seguro, por una herencia, hijos han matado a sus madres por la herencia de una casa, por la herencia de algo físico. Por eso no es una bendición, es una añadidura. Y esa añadidura usted no sabe a quién se le va a tocar cedérsela. Mas la bendición de la salvación, usted y yo, no se la podemos heredar a otro. La podemos replicar, sí, pero no la podemos ceder, ¿cierto? Llegar y decir, venga Señor, yo me quito para que tú salves a mi hijo. Entonces te quitas, llevas una vida, no, como yo ya no tengo la salvación, sino que se la di a mi hijo, yo ya puedo vivir como me dé la gana. No, tú y yo tenemos que vivir conforme a la verdad que el Señor dice que debemos de vivir. Y la salvación fue dada para todos. Tú y yo, ¿qué podemos hacer? Redimir nuestra casa. ¿Cómo? Manifestando a Cristo en nuestra casa. Que lo que hacemos de vida en nuestra casa, que lo que hacemos sea ejemplo en nuestra casa, que lo que hablemos sea la verdad, que seamos usados por el Espíritu de verdad para que en nuestra casa haya verdad. Pero ¿cuántos en su casa se sienten engañados? ¿Cuántos en su propia casa se sienten traicionados? Los padres, yo no sé qué hice de malo para que mis hijos se comporten de esa manera. Yo sé que no es una frase suya. Mire, hoy nosotros o el pensamiento de la humanidad siempre fue tener hijos, o el que tiene un hijo dice o cree que por tener un hijo tiene la vejez asegurada. ¿Sí? Mire, hace como un mes estuvimos en un centro gerontológico en el municipio de La Estrella haciendo o llevando una medicina y una ropa a un adulto mayor
que días antes lo habían dejado en la puerta de ese lugar gerontológico. ¿Sabe cuántos hijos tenía o tiene ese señor? Tiene 9. Y 3 de ellos fueron a votarlo allá. Y los otros 6 no les importó, porque no han ido. Llamamos cada 8 días a preguntar cómo va, cómo está y todo. Y no ha ido ningún hijo a preguntar si todavía el Señor vive. Mire, nótese que aquí no es aferrarnos de, ni siquiera en nuestros propios hijos ni en nuestros propios padres. Hoy es un negocio alquilar el vientre. Por eso un hijo no determina, ¿cierto? Herencia, no determina verdad, no determina nada. Ni un padre. Y es en el propósito del Señor y en el vivir en el Espíritu, el Señor nos está guiando. Venga, despojemos lo que está en nosotros, que creemos que nos lleva a la vida, que nos lleva a la verdad, que nos lleva verdaderamente al camino, ¿cierto? ¿Y qué es lo que realmente hemos de hacer? Vivir una vida en el Espíritu, vivir a Cristo, manifestar a Cristo y todo eso, porque nada físico determina salvación. Nada físico determina tranquilidad. Por eso el Señor no depositó la paz que sobrepasa todo entendimiento en un paquete, en algo adquirible. Lo depositó a través del Espíritu Santo, que es el que obra la verdad para que sea manifiesto el reino en nosotros, que tiene que justicia, paz y gozo, para llevarnos en el propósito de Él a la plena verdad. Dice el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O el 23 para que entendamos por favor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto te digo, que de todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire la importancia de vivir en el Espíritu. Queremos que el gozo verdadero sea cumplido en nuestra vida, o sea, que entender la paz que sobrepasa todo entendimiento, que realmente sea guardado nuestro pensamiento y que realmente veamos la vida como el Señor ha querido que la veamos. Saber pedir, pero no pedir desde nuestros deleites y desde nuestras cosas, sino pedir desde la vida en el Espíritu. Y dice, mire la confianza que da, mire la confianza que da. 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca de quién, del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. ¿En qué día? En el día que tú y yo entendimos el vivir en el Espíritu. Entonces dice que en ese día pediréis en mi nombre. Y dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo, mire lo que dice, nos ama. ¿El Padre mismo qué? Os ama, porque vosotros me habéis ¿qué? Amado, y habéis creído que yo salí de dónde. ¿Cree usted que el Señor Jesús vino del Padre y a Él volvió? ¿Cree usted de que el Señor es del Padre y ahora mora en cada uno de nosotros? Esta es la respuesta a nuestras necesidades y a nuestra oración. Que viviendo en el Espíritu, siendo amados por Él, tú y yo ya recibimos la verdad de lo que es el Padre y de lo que el Padre es en cada uno de nosotros. Y dice el 27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis ¿qué? Y habéis creído que yo salí de Dios. Comprendamos esto. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mire las cosas. Él viene del Padre
habita el mundo, vive lo que tú y yo vivimos actualmente, y luego de esto, después de enseñarnos cómo realmente es que usted y yo podemos cambiar nuestra vida, Él viene, muere, tiene una vida, muere en la cruz por nuestros pecados, nos invita a morir juntamente con Él y resucita, y esa resurrección es el Espíritu que Él deposita en cada uno de nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo, para que comprendamos para que comprendamos de que Él iba, como lo leímos ahora, se iba y no nos dejaba solos. Era necesario que se fuera para dejarnos a quién, al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que convence de pecado, justicia y juicio. Ya sabemos por qué de pecado, por qué de justicia y por qué de juicio. ¿Sí o no? Ya sabemos por qué es tan necesario el Espíritu en nosotros, porque hay cosas en nuestra naturaleza que tienen que cambiar. Póngame los frutos del Espíritu Santo, por favor, mientras que les sigo leyendo acá para que comprendamos lo siguiente. Y dice el 29, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y la hora ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, mire lo que dice, ya yo voy al Padre y tengan en cuenta, van a ser esparcidos. ¿Y por qué es que él hablaba de que íbamos a ser esparcidos? Por la maldad, por el pecado, por todas las cosas que afligen, por los deleites del mundo, por los deleites y las riquezas naturales, por los deleites y las acciones de los pensamientos del hombre. Mas dice que eso traería aflicción y angustia al corazón y a la mente del ser humano. Mas nos da una confianza y nos da una respuesta en lo siguiente. Estas cosas, o sea, Él nos recuerda porque hemos sido decepcionados, porque ha habido angustia, tristeza, dolor, luto en nuestras vidas o en nuestro diario vivir y en todo lo que pasa a través de las acciones del hombre, porque dice, para que en mí tengan paz. O sea, usted y yo no vamos a encontrar paz en otro lugar más que en Él. Vaya donde el psicólogo, vaya donde el psiquiatra, tome las pastillas que quiera tomar para dormir. Tome todo aquello que considere que le dé la paz y la tranquilidad. Vaya a las terapias que quiera. Y como psicólogo de familia se lo digo, no hay nada que Cristo no cambie. Y hay gente que quiere y quieren vivir y cambiar a través de lo físico o a través de la razón y la lógica. Se les da su terapia de razón y lógica y créanme que es el mejor negocio. Porque uno puede tener una terapia que dure todo el tiempo que quiera y cada terapia tiene su precio. Más en Cristo, el único precio que tiene es que tú y yo reconozcamos el sacrificio de Él. Pero no dejarlo en el sacrificio, llevarlo al momento más glorioso que es su resurrección. Y que esa resurrección sea manifiesta en lo que se está muriendo en nosotros, como la vida, como la salud, como el bienestar, que se cumpla, que dice, para que en Él tengamos paz, para que volvamos a Él, para que sepamos que hay muchas cosas que ocupan nuestro interior y que lo que Él pide que ocupe todo nuestro interior es el Espíritu, para tener una vida en el Espíritu. No hay otra. Y usted puede decir, no, pero es que eso ya es un lenguaje como muy legalista, eso es un lenguaje como, muy fanático. Pues el que es espiritual, las cosas espirituales hace, mas el que es carnal, las cosas carnales aplica, vive. Y eso va a traer sus frutos, ya la palabra no lo dijo. Entonces, yo puedo vivir en un mundo natural porque dice el Señor, estamos en el mundo, no pertenecemos a Él,
porque las cosas del mundo no practicamos, porque las cosas del mundo no hacemos, porque ¿qué son las que Él demanda para que los hijos hagan? Las cosas de Él, las cosas del Espíritu. ¿En qué? Mire, use su mente, su corazón y todas sus fuerzas para amar a Dios. De lo demás, Él se encarga. Use su amor para amarse a sí mismo, para que entienda cómo es que se debe amar al prójimo. Porque yo no puedo dar amor si no entiendo realmente cuál es el amor que yo me debo de dar. Y mire, el mundo va de tantas carreras que si usted nota en sus prioridades, la mayoría de los que estamos acá nunca nos ponemos en nuestras prioridades. Saque sus dos primeras prioridades. Todos usamos de manera espiritual Dios y mi familia. Y de nada sirve decir que tenemos a Dios como primero cuando usted no se tiene de primero. Si usted y yo no estamos de primero en nuestras necesidades y en nuestras prioridades, ¿qué Dios es el que le damos el primer lugar? Dígame a cuál. Si yo no estoy ahí en esas prioridades, son los afanes, son las necesidades, es la mentira, es el engaño, son los muchos cosas que el mundo o el sistema nos ofrece a través de las cuales nosotros estamos entretenidos. Pero decimos que nuestra prioridad es Dios. ¿Cómo vamos a entender que es Dios si el lugar donde Él debe de morar no es prioritario? Un ejemplo en el estar limpio, de tener limpia la casa. ¿Cuál es el lugar que usted más aseado mantiene? Para unos la cocina, para otros el baño, para otros la sala, para otros la habitación, ¿cierto? Y todo eso. Para otros toda la casa, puede ser. Pero ¿en cuál lugar usted más se mantiene? ¿Dónde pasa más tiempo en su casa? ¿Dónde? Por aquí dicen, o hay quienes no se bañan. ¿Sí? ¿Dónde permanece más tiempo usted en la casa? En el espíritu, ¿dónde permanece más usted y yo? ¿O en el espíritu o en la carne? Somos una casa, somos un templo. ¿Qué lugar ocupa más el Señor en nosotros? ¿O a qué le damos más lugar? ¿A lo espiritual o a lo carnal? Porque es lo mismo, somos templo. Y este lo puede morar el espíritu de verdad, como lo puede morar cualquier demonio, cualquier espíritu contrario, a lo que se le dé lugar. Entonces, mire que es necesario que dentro de las prioridades usted y yo estemos. Que si tenemos control de nosotros, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, tener dominio propio, vamos a tener control a través de, ¿sí? Mire, más el fruto del Espíritu es, usted, mire, basémoslo en lo siguiente, vivimos en el Espíritu. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Vivimos el Espíritu. Entonces, al vivirlo y al el ser parte de nosotros, nótese y chulee cuál de estos es más manifiesto en su vida. En su vida hay amor. En su vida hay amor. ¿Cuántos no se sienten amados? Hay gozo, pero no duerme. Hay paz, pero todo le atormenta, vive desesperado, vive en sosiego, vive... Hay paciencia. En todos los que estamos aquí hay paciencia. Sí, no le estoy diciendo escoja. Si el Espíritu mora en nosotros, los frutos de Él están en nosotros. Solo que unos los usan más que otros. Pero todos complementan una sola vida. Y es la vida en el Espíritu. Entonces hay cosas que están descompensadas en nosotros. Es como el que tiene la presión arterial alterada.
el azúcar o la presión, ¿cierto? Y todo eso. ¿Y el cuerpo cómo debe estar? Está diseñado para que esté estable, para que todo esté regulado. Pero nos dicen que tal cosa, las harinas, una cosa y lo otro nos suben el azúcar y nuestra dieta está basada en harinas, azúcares y de todo eso, ¿sí o no? Ah, que es que la presión, usted no puede tomar esto, no puede comer esto y es lo que más nos alimenta. Pasa lo mismo con el espíritu. Es lo que tú y yo más le damos acción y poder y estos frutos para que realmente los veamos tienen que tener una acción de nosotros, un alimento de nosotros. Nosotros los retroalimentamos con las acciones que hacemos manifestando a Cristo, siendo portadores, dando testimonio del espíritu que portamos. Por eso todo lo que hacemos y la demanda es, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? A usted le descompensa la presión arterial su jefe. Su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, lo descompensan la presión, le preocupan, le afligen, porque la presión arterial se sube y muchas veces no se regula por las muchas preocupaciones que el ser humano carga. Entonces, nosotros tenemos, y todo eso, todo esto alterado cuando debe estar, y es porque hay algo de esos frutos o hay algo que no estamos viviendo y entonces no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuántos son bondadosos? ¿A cuántos no los conmueve el hecho de ver a otro con hambre? ¿Sí o no? A todos. De verlos mal, tenemos bondad. Y mire que dentro de esas cosas usamos más unos frutos que otros. Usted puede que no tenga paciencia, pero no puede ver a nadie con hambre. ¿Sí o no? Usted puede que no tenga paciencia, pero tiene benignidad, o sea, tiene control de sí mismo, ¿cierto? Usted puede que no tenga bondad, puede que usted no sea bondadoso. Hay seres humanos que no son bondadosos, pero tienen una paciencia, manifiestan el fruto de la paciencia de una manera, pero no son bondadosos. No le dan a uno un vaso de agua. ¿Ah? Ni en el desierto. Fe. Todos tenemos fe. Todos tenemos una medida de fe. ¿Cuántos la usan y cómo la usan? Mire la importancia de la vida en el Espíritu. Demanda de que todo lo que tú y yo tenemos, dado por Dios, lo usemos, lo fortalezcamos, lo avivemos, tengamos control de él y que lo usemos porque todo eso va a tener muy buenos resultados en nuestra vida, ¿cierto? Todos tenemos una medida de fe. Adicional a eso, tenemos el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. Entonces, hay cosas que nos toca usar nuestra medida de fe y hay otras cosas que tenemos que manifestar nuestra fe. Mire que hay aquí, en los frutos, usar. En Cristo, manifestar. Que mis hijos vean a Cristo. Que mi jefe vea a Cristo. Por eso les ponía el ejemplo. Hay gente que tiene descompensada la presión. Están atormentados por su jefe. Ay, pastor, es que usted lo conociera, también se le descompensa la presión arterial. Hay que hacerlo para el Señor y no para los hombres. Ya lo vimos, en el mundo tendremos aflicción, mas Él dice, confíen, yo ya vencí. Nuestro jefe puede ser muy difícil, pero algo que sí debemos de tener en cuenta es que Él me dice, usted haga lo suyo, yo me encargo de su jefe. Pero ¿cuál es la manera en que nosotros queremos que se encargue? A través del espíritu de Elías. Señor, desciende fuego. Porque creemos que eso es justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y la venganza en nuestra, en nuestras manos, la justicia en nuestras manos es venganza. En las manos de Dios es justicia. Y Dios no va a orar como nosotros creemos muchas veces.
Entonces dice, déjenmelo otra vez en los frutos, por favor. Ese texto lo tenemos acá. Entonces dice que mansedumbre. Se la voy a dejar ahí a las parejas. Se la voy a dejar ahí a los padres, a los hijos, que hoy ya no se les puede hablar. Se les olvida de dónde vinieron, ¿cierto? Y a los padres, mansedumbre, templanza, dominio propio, carácter, no mal genio, carácter. O sea, capaz de tomar determinación, decisión en sí o no, ¿cierto? Dice, contra tales cosas no hay ley. Nosotros ya no vivimos la ley de las obras, no vivimos la ley de la justicia humana, no vivimos la ley del antiguo pacto, vivimos la ley de Cristo. Y a través de la manifestación de la vida en el Espíritu, todo lo que hagamos en el Espíritu dice que contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede destruir por la obra del Espíritu. Nadie nos puede, mire, la ley de la vida, mire una de las leyes naturales, un mal diagnóstico te puede destruir. Una mala noticia de un diagnóstico te puede destruir, ¿sí o no? Está en la ley. Y en la ley natural, como lo recibimos, eso hace. Hay quienes lo soportan de una manera tranquila, pero hay quienes también se lo consumen tanto que iba a vivir un año más y terminó viviendo 3 meses más. Esa es la ley. Cuando la obra del Espíritu está en nosotros, ni un mal diagnóstico nos saca del Espíritu. La escasez no nos saca del Espíritu. La enfermedad no nos saca del Espíritu. Todas las aflicciones no nos sacan del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Ya no es nuestra lucha, es la lucha, ya no es nuestra victoria. No tenemos que buscar un resultado bueno, ya lo tenemos. Cristo es nuestro mejor resultado. Por eso todo lo que el Señor ha dado, por eso todo lo que Dios te ha entregado es la hora de manifestarlo. Mire, es la hora de quitar la mirada de los hombres y ponerla a través de la vida del Espíritu, en lo espiritual. Necesitamos los unos de los otros, pero como el cuerpo que Él dice que junta por las coyunturas, para poder que la cabeza sea manifiesta. De lo contrario, usted y yo vamos a ver errores, problemas y dificultades en todas partes. En nuestra casa, en nuestra relación. Cuando es en el Espíritu, vamos a vivir algo que trae no solamente los frutos del Espíritu, sino que trae toda la manifestación verdadera y real de lo que el Señor quiere que se viva y que se cumpla en toda nuestra vida. En todo eso, para que comprendas y vivas y obres todo lo que el Señor ha designado para su vida, es que recuerde siempre esto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Estoy en Gálatas 5:13. Y dice, si no servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que queréis, sino que sois guiados por el Espíritu Santo. No estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Mire, cuando el Espíritu Santo, no vivimos las obras del Espíritu,
Esto es lo que se manifiesta en nuestras vidas y es lo que más, ahorita aprendimos, si no usamos los frutos del Espíritu, la carne va a usar los de ella. Y los frutos de la carne o las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y viene, mire, que vuelve y nos recuerda, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cierto? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y termino con esto. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No hagamos, dice, no nos hagamos vanagloriosos, y retándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Es necesario vivir en el Espíritu. Y que la vida del Espíritu sea tu guía, tu alianza, tu favor, tu poder, tu verdad. Todo lo que haces, todo lo que tienes, todo sea manifiesto a Él. Y oro al Padre para que en sabiduría, en entendimiento y en toda la manifestación del propósito eterno, seas guiado en la verdad y por la verdad a la plena libertad que es en Cristo Jesús. Bendecimos a los que nos oyen, a los que nos ven, y sean guiados y dirigidos hoy y siempre por el Espíritu Santo de Dios. Al Señor la gloria. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.